continuación hablaremos de la leucemia linfocítica aguda o linfoblástica aguda, que particularmente va a afectar a niños con citopenias, pérdida de peso, malestar general y con una presencia de más del 20% de blastos en sangre periférica o en médula ósea. Es una leucemia aguda de línea linfoide. Como generalidades es más agresiva que la LMA o leucemia mieloide aguda. Es más común en niños entre 2 y 10 años de edad y puede llegar a tener una distribución bimodal en adultos entre 15 y 24 años de edad o por arriba de los 80 años. Por mucho, este tipo de leucemia linfoblástica aguda es mucho más común en niños y recuerden que tiene una agresividad mucho más importante que la LMA. El cuadro clínico, una vez más, va a ser de pancitopenias, en el caso síndrome anémico, infecciones recurrentes, condiciones de sangrado, con hepatoesplenomegalia, un poco más frecuente que la LMA, que generalmente se observa entre un 20 y 24%. En el caso de las LLA, la hepatoesplenomegalia la ves hasta en la mitad de los pacientes, con adenopatías también en la mitad de los pacientes. Es mucho más común tener adenopatías y hepatoesplenomegalia en la leucemia linfoblástica aguda que en la leucemia mieloide aguda. Y aquí recuerden, por favor, en la leucemia linfoblástica aguda, la infiltración a estructura santuario. ¿A qué me refiero con estas estructuras? Estructuras que generalmente no penetran muy bien en el tratamiento con quimioterapia. Es decir, sistema nervioso central y testículos. Son dos órganos considerados santuarios que por lo tanto van a requerir tratamiento aditivo para contrarrestar la infiltración de células blásticas. ¿Cuál es el escenario de un paciente que tiene infiltración al sistema nervioso central? Por una LLA, pues puede tener parálisis de pares craneales, alteraciones sensitivas, inclusive rigidez de nuca o signos meningios, y en el caso de testículo, pues con masa palpable. El diagnóstico lo vamos a establecer con la demostración de las citopenias en apimetría hemática, anemia, trombocitopenia, leucolinfopenia y el frotis de sangre periférica con más del 20% de blastos. Algo relevante aquí es que además en la médula ósea más del 20% de blastos podemos observar este tipo de blastos en forma de espejo de mano, y no olviden la punción lumbar es obligatoria. Recuerden el grado de infiltración al sistema nervioso central y testículo, es decir, órgano santuario, en LLA es muy común, por lo tanto es una obligación descartar la infiltración al sistema nervioso central con la determinación de punción lumbar. Además, los exámenes que nos van a ayudar a establecer el diagnóstico definitivo, pues es hacer el cariotipo, PCR, prueba de Fish, que van a establecer el diagnóstico contundente. La clasificación de FAB o francés o americana británica lo va a clasificar en L1, donde es la forma más frecuente con blastos pequeños monomórficos, L2 con blastos grandes heterogéneos y L3 que es una leucemia linfoblástica aguda tipo Burkitt, que no es la más común. La más común es L1, blastos pequeños, monomórficos. El tratamiento de una LLA vamos a dividirlo en dos grandes grupos: tratamiento con quimioterapia y trasplante de células progenitoras. La quimioterapia de estos pacientes, a diferencia de la LMA, aquí sí se incluye un tratamiento de mantenimiento, es decir, inducción, consolidación y mantenimiento. Y a todos los pacientes con leucemia linfoblástica aguda se les da tratamiento con neuroprofilaxis. ¿Con qué esquema voy a inducir a la remisión? Quizás este es uno de los puntos más importantes para fines de evaluación, con hipercevat. ¿Qué incluye el hipercevat? Incluye vincristina, esteroides, asparaginasa y antracíclicos en dosis muy altas. Recalco la vincristina, esteroides, asparaginasa y antracíclicos. Y la neuroprofilaxis se utiliza con citarabina intratecal. Recalco citarabina intratecal a todos los pacientes como neuroprofilaxis. La fase de consolidación es el trasplante de células madre hematopoyéticas y el mantenimiento en aquellos pacientes que no se trasplantaron. Se puede utilizar 6-mercaptopurina, metotrexato o vincristina mensual hasta 2 años. Si lamentablemente el paciente tiene translocación 922, lo cual confiere mal pronóstico, además se tiene que agregar el tratamiento con un inhibidor de tirosina sinasa como es imatinib. Entonces recuerden, para fines prácticos, el tratamiento de inducción, o en este caso en el examen podría ser el tratamiento inicial de LLA, sería hipercevat.
con vincristina, esteroides, asparaginasa y antracíclicos. Y el tratamiento con trasplante de células progenitoras se va a utilizar particularmente en leucemias de alto riesgo en la primera remisión y leucemias en recaída en la segunda remisión. Entonces, esta sería la fase de consolidación. El pronóstico de las leucemias linfoblástica aguda es 3 de cada 4 son curados, tienen remisión completa el 75% de los pacientes, la sobrevida a 5 años libre de enfermedad global es del 30% y esto va a depender de si hay o no factores de mal pronóstico. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene factores de mal pronóstico, la sobrevida a 5 años libre de enfermedad es menor al 10%. Si no hay factores de mal pronóstico, la sobrevida libre de enfermedad es del 50%. ¿Cuáles son factores citogenéticos asociados con buen y mal pronóstico? De los factores citogenéticos de buen pronóstico es la hiperplodía y de pésimo pronóstico son la translocación 922 que mencionaba hace unos minutos, que indica la necesidad de tratarse con un inhibidor de tirosina sinasa como el imatinib. Y en niños la translocación 411. Entonces, ¿de qué va a depender el pronóstico de estos pacientes? De estos factores citogenéticos, recalco la translocación 922 o cromosoma Filadelfia, y en niños la translocación 411. Si por algún motivo te dan en el dato, en el examen, que tienes estas translocaciones o tienes estos factores citogenéticos, recuerda que el paciente tiene mal pronóstico y que se curan alrededor de 3 de cada 4 pacientes, tienen remisión completa del 75% los pacientes con LLA. Entonces, quizás de los puntos más importantes de este tema es recordar que es la leucemia más común en población infantil, que tiene mucha afección a órganos suntuarios como el testículo y sistema nervioso central. Por lo tanto, estos pacientes se da tratamiento con quimioterapia intratecal con citarabina como neuroprofilaxis en todos los pacientes y que el tratamiento de inducción es con hipercevat. Recuerden esos datos porque al final del día tienen que tener muy claro cuál es el tratamiento de elección para cada uno de los tipos de leucemia que se te sean preguntados.